Medabots es un anime icónico en el cual seguiremos las aventuras de Ikki Tenryo, un joven aficionado a las robobatallas, quien desafortunadamente no cuenta con su propio Medabot, ya que estas piezas de tecnología son bastante caras. No obstante, cierto día la fortuna le sonríe y encuentra una medalla, con la cual despertará a Medabi, un Medabot único, junto con el cual incursionará en el emocionante mundo de las robobatallas. Uno de los elementos más llamativos de esta historia es la relación entre Ikki y Medabi, ya que este último tiene una personalidad única y muy diferente a los demás Medabots, ya que pareciera que más que una inteligencia artificial, él posee un alma, dotándolo de un carácter rebelde y orgulloso, lo que le provocará más de un dolor de cabeza a nuestro protagonista, teniendo que él probarle a su compañero que es una persona digna para así desatar todo su poder. Los villanos en esta historia se nos presentan ligeros, ya saben, un grupo de antagonistas que buscan dominar el mundo, pero no son muy buenos en ello, presentándonos interacciones absurdamente cómicas. Por otro lado, la animación de Medabot se nos presenta sencilla pero de calidad, y donde más resalta es durante las robobatallas, en las cuales podemos disfrutar de frenéticos combates con estos pequeños titanes. Un dato curioso sería que Medabots está fuertemente inspirado en el manga anime clásico de Power Sanshiro, obra que data de los años 80. Y que decir de Pokémon que no esté dicho, es simplemente una obra icónica para todos los que crecimos en los años 90, y de hecho aún recuerdo con bastante claridad que mientras salía a jugar en el barrio estaba muy al pendiente de la hora en la que transmitían el capítulo de ese día, para así salir corriendo y no perderme de un segundo de su atrapante historia. Pokémon nos presenta al joven Ash Ketchum, de Pueblo Paleta, quien justo el día que debía recibir su primer Pokémon se queda dormido, por lo cual al llegar al laboratorio del profesor Oak se topa con la mala noticia de que ya no hay Pokémon para él, o al menos no uno normal, ya que aunque queda uno, esta pequeña rata regordeta amarilla es muy enojona, y sin pensarlo más la acepta, y una vez juntos y de muy mala gana Ash y Pikachu emprenderán una épica aventura, la cual nos ha acompañado por más de 27 años. El anime de Pokémon nos presenta una historia simple pero entretenida, repleta de comedia y momentos impactantes, y si tuviera que remarcar su mensaje, yo diría que se nos enseña a jamás rendirnos, a intentar nuestros sueños una y otra vez, porque el único fracasado es quien deja de intentarlo. Kirby es un anime inspirado en la franquicia de videojuegos del mismo nombre y su historia nos transporta a Dreamland, una tierra mágica la cual está siendo amenazada por las fuerzas de la oscuridad, las cuales de una manera un tanto extraña controlan al rey Dedede, quien libera a poderosos monstruos para que lo entretengan, por lo cual nuestro rosado amigo deberá de derrotarlos, para así proteger a sus nuevos amigos y regresar la paz a estas mágicas tierras. Kirby of the Stars nos presenta un relato relajado, pero no por eso menos emocionante, y que nos deleitaba con una animación de muy buena calidad. Y también debo mencionar el temazo que acompaña su opening, que es encantador, en especial el latino, que simplemente me fascina. La franquicia Gundam no se caracteriza por ser precisamente familiar, ya que sus relatos son bastante fuertes, pero de entre sus extensas obras encontramos una que podríamos considerar apta para todo público, y que no es otra que Gundam Build Fighters, historia en la cual conoceremos al joven Saiyori, un estudiante y joven modelista de Gunpla, quien sueña con convertirse en el mejor luchador de batallas Gunpla y ser tan bueno como lo fue alguna vez su padre. Sei tiene un gran talento para construir modelos, sin embargo no tiene confianza en sus habilidades como combatiente, por lo cual no se atreve a participar en el torneo. No obstante, cierto día conoce a un joven extraño quien dice llamarse Reggie, quien le da una joya prometiéndole que va a acudir en su ayuda en cualquier momento si este joven lo desea. Y así juntos entrarán al torneo de Gunpla y competirán utilizando el Gunpla personalizado de Sei, el Gundam modelo GATX-105B Build Strike. El mensaje de Gundam Build Fighters es muy hermoso y muy potente, ya que esta historia nos enseña a tener confianza en uno mismo y así dar un paso hacia adelante para intentar triunfar en todo aquello que nos apasiona, ya que no podemos saber qué tan buenos somos o qué tan malos podemos llegar a ser en algo al menos que lo intentemos.
La Liga del Dragón es un anime clásico de los años 90, la cual nos transporta a un mundo de fantasía, en el cual los reinos se enfrentan a través de un deporte mejor conocido como fútbol, en el cual participan los guerreros más poderosos, ya que formar parte de los 11 no solamente te traerá fama, sino que también la gloria. Aventura en la cual conoceremos al joven Tokio, quien viaja junto a su alegre padre con rumbo a la ciudad de los 11, tierras donde habitan los mejores futbolistas del reino, lugar en el cual su padre se batirá a duelo con León, el mejor de los 11, quien parece conocerlo de antes, ya que intentan saldar una deuda pendiente. Desafortunadamente, el padre de Tokio es derrotado y convertido en un diminuto dragón, por lo cual nuestro joven protagonista deberá de adentrarse en el mundo del balompié, para así ganarse el derecho a retar al poderoso León, y así regresar a su padre a la normalidad. A nivel de historia estamos ante un relato sencillo pero muy entretenido, el cual, como podrán adivinar, gira en torno del deporte, pero con un toque de fantasía, ya que este mundo está habitado por diversas criaturas, así como regido por la magia, por lo cual los partidos estarán llenos de secuencias espectaculares con movimientos impresionantes que llevarán esta experiencia a otro nivel. La animación, como podrán apreciar, es muy clásica pero bastante fluida, aunque lo malo de ella es que hoy en día no existen videos de esta obra en una buena resolución, lo que hace que se vea un poco feo, pero para mi sorpresa cuenta con un excelso trabajo de doblaje al español latino, y por ejemplo la voz de una de las protagonistas me recuerda mucho a Akane de Ranma y medio. Por cierto, gracias al amigo suscriptor Tokyo Wina Dark Hunters, quien me recomendó esta obra, que la verdad no conocía y que es un imperdible para los amantes del anime y el fútbol. La historia de Astro Boy con cada adaptación ha ido variando para adaptarse a cada época, pero siempre manteniendo su esencia, así como su bello mensaje. Relato el cual acontece en el futuro distante, en el cual la humanidad ha perfeccionado la robótica y la inteligencia artificial, creando así máquinas capaces de pensar por sí mismas con las cuales viven en una aparente armonía. Lugar en el cual el Dr. Tenma vive felizmente con su pequeño hijo, el cual ama con todo su ser, hasta el fatídico día de su trágica muerte, hecho que lo destroza y lo enloquece, por lo cual decide crear un androide a la imagen y semejanza de su pequeño hijo. Todo parece ir bien, pero la ilusión y la alegría poco a poco se empieza a perder, ya que aunque Astro es un hijo modelo, la culpa, la tristeza, así como el remordimiento agobian al doctor, cada que ve a este ser que se parece tanto a su difunto hijo. El mensaje de este anime tan clásico es muy importante, ya que nos presenta un relato en el cual el joven Astro trata de encajar entre los humanos, trata de cumplir todas las expectativas puestas sobre él, pero en su viaje deberá aprender que no lo es y nunca será un humano, por lo cual deberá aprender a aceptarse tal y como es, y así mostrarle al mundo su valía. Y ya durante el año 2000, la visión de Scaflone recibió una adaptación al formato película, aventura que dista mucho de todas las historias previamente contadas, ya que en esta ocasión nos ofreció un relato más oscuro y sangriento. Los personajes fueron completamente rediseñados y su ambientación, pese a seguir siendo una fantasía, nos presenta una fuerte inspiración en el Japón medieval. En esta versión, Hitomi tiene una personalidad depresiva así como negativa, pero poco a poco irá logrando dejar atrás esos malos pensamientos y abrazará fuertemente su labor en este nuevo mundo, convirtiéndose así en un personaje más centrado e interesante. Además de que en esta versión Hitomi se mira más adulta, lo que realmente me gustó bastante. Van por su parte es más agresivo y salvaje, y busca desesperadamente vengar a las atrocidades cometidas hacia su reino, además de que muestra una mayor maestría como guerrero, como podemos ver en la fantástica escena inicial de esta obra. Otro factor que me gustó muchísimo fue la figura de Scaflone, que pasa de ser una arma ancestral muy poderosa a prácticamente ser un dios de leyenda, capaz de salvar así como de destruir el mundo, además de que la forma tan sangrienta en la que es piloteado le da un plus a la experiencia. Los demás personajes son solo acompañantes, ya que por limitaciones del formato no se explora nada en sus motivaciones o pasados, ya que esta historia se centra al 100% en Ban y Hitomi. La animación, al ser esta una película, cuenta con una calidad sobresaliente, es simplemente un agasajo visual, no hay un solo frame mal dibujado, obra que hace mucho uso de la cinematografía japonesa, ya saben, implementando esos segmentos contemplativos de la naturaleza tan común en las obras de Japón.
Dentro del mundo del anime hay muchas obras que no solo han hecho historia, sino que de una u otra manera han marcado a muchas generaciones de jóvenes. Y ese es el caso de Ranma y medio, un anime que siempre me he preguntado cómo le hizo para pasar el fuerte filtro de los ultrasensores de todo el mundo, ya que estamos ante un tipo de relato que, si bien hoy en día podríamos considerar que su premisa básica está más que normalizada, en los años 80 y 90 la sociedad internacional pensaba completamente diferente. Pero bueno, no entremos en temas complicados y resolvamos la pregunta: ¿qué es Ranma y medio? Ranma y medio es un manga de la autoría de Rumiko Takahashi, mayormente conocida por distintas obras como son Inuyasha y Urusei Yatsura, autor que en sus historias le gusta imprimirle un toque de sexualidad, pero desde un punto de vista crítico, rompiendo mediante la comedia con los estereotipos de géneros. En Ranma y medio conoceremos al joven Ranma Saotome, un joven aprendiz de artes marciales que en un desafortunado día cae en unas aguas mágicas, las cuales ponen sobre él una extraña maldición, ya que si él llega a mojar su cuerpo con agua fría se convertirá en una encantadora señorita, por lo cual ahora buscará la manera de romper su maldición para volver a ser normal. En esta historia contaremos con muchos personajes, cada uno más encantador que el anterior, y hablar de todos nos tomaría todo el día, por lo cual nos centraremos en los más importantes. Empecemos con Ranma y su dualidad, personaje que en su forma de mujer al principio no difiere mucho de la forma de pensar masculina, pero en algunos capítulos podemos observar cómo empieza a empatizar con la forma de pensar más femenina, creando en él una dualidad bastante interesante. Y como hombre es prácticamente un estereotipo: insensible, poco cariñoso, brusco y nunca sabe por qué Akane está enojada, todo un clásico. Por otro lado nos toparemos con la heroína de esta historia, Akane Tendo, la hija más joven de la familia Tendo, a quien su padre le ha impuesto un matrimonio arreglado con Ranma, pero nuestra joven doncella es una mujer fuerte tanto física como mentalmente, por lo cual ella no aceptará casarse con un hombre que apenas conoce, y que además en un principio su relación no es muy cordial que digamos. No obstante, los Saotome se quedarán a vivir en su casa, por lo cual deberá aprender a tolerar a este par de extraños. Buddy Daddies es un anime del que no esperaba absolutamente nada, pero que logró sorprenderme gratamente. Y hace unos meses me lo he recomendado y debo ser sincero, cuando busqué su tráiler no me llamó mucho la atención, así que lo anoté en mi lista de animes pendientes y me puse a hacer otra cosa. Pero cierto día me topé con un pequeño fragmento de este anime y dije: ah caray, esto sí me interesa, por lo cual no le di tiempo al tiempo y me dispuse a verlo. Pero bueno, ¿de qué trata Buddy Daddies? En esta historia conoceremos a dos jóvenes hitmans de alto nivel, conocidos dentro de su organización por su talento, precisión y efectividad a la hora de realizar sus trabajos, quienes un día como cualquier otro se les encomienda un objetivo, pero durante el transcurso de esa misión una pequeña y alegre niña se cruza en su camino, la cual anda en busca de su padre, ocasionando su presencia caos en este campo de batalla, y para ponerla a salvo uno de los jóvenes le dice que él es su padre, y es así como estas tres personas comenzarán una familia un tanto peculiar, por lo cual tendrán que compaginar sus actividades como asesino con la crianza de la pequeña, resultando en situaciones extrañamente divertidas. La historia de Buddy Daddy se nos presenta en dos momentos o tonos. El primero sería el complejo entramado de su organización criminal, y en ella se nos da a entender que los asesinatos que se llevan a cabo son para el beneficio de la sociedad, es decir, que eliminan bajo pedido a estafadores o criminales del bajo mundo, lo que hace que su labor sea un tanto noble, por decirlo de alguna forma. Pero conforme avanza la historia, esta organización se va poniendo más y más oscura, mostrando sus verdaderas intenciones. Del otro lado tenemos su ambiente luminoso, el cual se desarrolla mediante una comedia, en la cual veremos a nuestros dos protagonistas tratando de cuidar de una risueña y energética niña, básicamente aprendiendo a ser padres, con todos los problemas que ello conlleva, desde los modales, la educación y cómo la presencia de una pequeña dama los obliga a dejar los viejos y malos hábitos para convertirlos sin darse cuenta en mejores personas. El anime de Xenosaga es una historia complicada, la cual intenta resumir en 12 capítulos un videojuego de casi 40 horas, con resultados poco satisfactorios. La historia de Xenosaga nos transportará 4000 años en el futuro, después de que la humanidad abandonara su planeta madre, en busca de nuevos horizontes. No obstante, en lo profundo de
la galaxia, un nuevo e implacable enemigo, mejor conocido como Geonosis, ha puesto en riesgo el futuro de los seres humanos. Pero no todo está perdido, ya que gracias al esfuerzo de innumerables científicos se ha creado un androide cuya fuerza, letalidad y belleza sobrepasan todo límite. En Xenosaga de Animation contaremos con la presencia de múltiples personajes, como por ejemplo la hermosa e inteligente Xion, la jefa de ingenieros del proyecto Cosmos, una mujer de carácter sereno en el cual oculta sus traumas del pasado, los cuales a pesar de su peso luchará fuertemente para sobreponerse a ellos. Uno de los elementos que más me llama la atención de este anime es la curiosa relación entre Xion y Cosmos, ya que Xion constantemente humaniza a Cosmos, regañándola por no comprender la naturaleza humana del resultado de sus acciones, ya que en múltiples ocasiones Cosmos toma decisiones que obtienen resultados óptimos para la misión, pero para lograrlo sacrificará vidas humanas, creando así entre ellas una relación bastante interesante. Cosmo por su parte presenta conductas completamente robóticas, siguiendo los parámetros al pie de la letra de su misión o su programación. No obstante, conforme va teniendo diferentes experiencias, y aquí no sé si se pueda decir que entiende la complejidad de las emociones humanas o adecua su conducta para satisfacer las expectativas de Xion. La historia de Xenosaga de Animation es muy pesada y difícil de digerir, ya que dentro de ella se manejan muchos elementos religiosos, así como filosóficos, que si no vienes del videojuego o le sabes un poco a estos dos aspectos, inevitablemente te van a confundir. Que si el Zohar, que si los apóstoles, que si los Nephilim, es todo bastante complicado. La animación en Xenosaga de Animation se nos presenta bastante estándar. Yo diría que no es ni mala ni buena, simplemente es aceptable, pero destaca especialmente en su dirección de cámara, ya que el encargado de las secuencias hace unos paneos bien ricos, que yo describiría como elegantemente sugestivos. Si bien este anime se basa en los hechos narrados en el videojuego Xenosaga Episodio 1, no es una adaptación como tal, ya que quita cosas y se inventa otras, supongo que para cuadrar esta historia al formato anime. Legend of the Galactic Heroes Dynasties es el mejor anime que he visto en los últimos años, y si tuviera que decir de qué trata, yo diría que trata sobre la humanidad, así como de la vida. Es simplemente una obra maestra, historia que se divide entre dos protagonistas, Reinhard von Lohengrin así como Jan Wenley, dos personas que luchan una guerra interminable por motivos completamente opuestos, pero con una meta en común: lograr la paz en la galaxia. Para hablar de The Legend of the Galactic Heroes, primero deberemos de conocer a sus protagonistas, y empecemos por Reinhard, un joven de carácter fuerte y noble que naciera en el Imperio Galáctico, hijo de un noble menor caído en desgracia, el cual para mantener su forma de vida da a su hermosa hija mayor en matrimonio al emperador, hecho que devastará al joven Reinhard, quien al ver que le es arrebatado lo que más ama en el mundo, se pone como meta cambiar el podrido y corrupto sistema político del imperio, por lo cual se unirá al ejército y victoria a victoria irá subiendo hasta llegar a la cima, lugar desde el cual gobernará de manera justa e implacable, y romperá así el status quo del Imperio Galáctico. Como personaje, Reinhard es extremadamente interesante, ya que posee una inteligencia prominente, pero más importante, sabe ver el talento en las demás personas, rodeándose así de camaradas muy hábiles, que él sabe que cumplirán con sus expectativas. A su vez es un ser humano frío y calculador, así como frágil, pero afortunadamente a su lado viaja su buen amigo Siegfried, quien es su confidente, hermano y cómplice en esta lucha, así como su brújula moral en los momentos de mayor indecisión. En los tramos de historia de Reinhard veremos a estos dos jóvenes luchar desde dentro contra un sistema que ha gobernado más tiempo del que debería, lo que se ha traducido en excesos por parte de los nobles, que han llevado a la clase proletaria a un estado de miseria extrema. Pero si bien hay hartazgo, nadie se ha atrevido a rebelarse, ya que eso significaría una muerte más que segura. Otro elemento que disfruté mucho dentro de Legend of the Galactic Heroes es la crítica que realiza a los sistemas políticos, y mientras miraba este anime recordé unas palabras que solía decir mi maestro de Derecho Internacional: todos los sistemas políticos son perfectos, al menos dentro del mundo de las ideas, pero todos están condenados al fracaso de una u otra forma.
ya que son ejecutados por seres imperfectos, elemento que se ve fuertemente reflejado en esta historia, ya que dentro de los organismos gubernamentales, así como del ejército del Imperio Galáctico, están siendo gestionados por nobles torpes, así como incapaces, que llegaron a esos puestos gracias a los prestigiosos nombres de sus familias, así como al poder económico de sus padres, personas que viven en una realidad completamente diferente a la de sus ciudadanos, seres déspotas que no aceptan el consejo de sus subordinados, lo que lo llevará inevitablemente al fracaso. Por otro lado nos encontramos con Yang Wenli, hijo de una familia de comerciantes, el cual tenía como único pasatiempo leer libros de historia, lo que despertó en él el deseo por el conocimiento y decidió dejar la vida de comerciantes para dedicarla al estudio. Desafortunadamente su padre fallece cuando él solo tenía 16 años, dejándole como herencia solo obras de arte y objetos falsos, por lo cual sin dinero decide unirse a la escuela militar con la intención de servir durante el periodo obligatorio, para después dedicarse a su verdadero sueño. Pero para bien o para mal, Yang Wenli posee un gran conocimiento sobre historia de la humanidad, lo que lo llevó a convertirse en un gran estratega, siendo considerado como un héroe a corta edad, gracias a sus proezas, ya que él puede ganar batallas que cualquier otro soldado daría por perdidas, logrando victorias tan sorprendentes que se le apodó como Yang Wenli el Mago. Como personaje, Yang Wenli es muy interesante, ya que a simple vista es un hombre despreocupado y se podría decir que es hasta perezoso, pero durante los combates siempre se le ve calmado y con una gran sonrisa en la cara, lo que inspirará a sus subordinados, ganándose así una lealtad inquebrantable. Al igual que el otro protagonista, Yang Wenli no solo debe luchar contra las fuerzas enemigas, sino también contra el sistema de su nación, ya que a pesar de que la Alianza de Planetas Libres es un estado democrático, este dista de ser perfecto, ya que está gobernado por hombres y mujeres débiles, que solo buscan el beneficio personal, usando como moneda de cambio la vida de incontables ciudadanos. Beta X. Esta historia nos transportará a una versión alternativa de nuestro mundo, en el cual después de diversos conflictos bélicos, la humanidad alcanza una relativa paz, por lo cual se empieza una era de innovación tecnológica. Pero desafortunadamente desde las sombras se alza el imperio de las máquinas, quienes poseen una tecnología superior con la cual profesan la paz, pero sus métodos se alejan mucho de este ideal. En esta historia seguiremos las aventuras de Teppei Takamilla, o como también es conocido en el doblaje al español latino, Marlon de Quevedo. En cuanto al nombre del doblaje en España desconozco el dato, pero si alguien se lo sabe agradecería mucho que me lo comunicara. Pero bueno, mejor le seguimos que si no me distraigo. En Beta X acompañaremos al joven Teppei, quien un hermoso día viaja a Mega Tokio para reencontrarse con su hermano, el cual desafortunadamente es secuestrado por el imperio de las máquinas, por lo cual nuestro joven protagonista acudirá a su rescate, pero poco o nada puede hacer ante el avasallante poder de las fuerzas del imperio. No obstante, la sangre que emana de sus heridas despierta una criatura mecánica de inconmensurable poder, ser de nombre Beta X, el cual en el pasado fue conocido como el Beta más poderoso, por lo cual junto a él emprenderá un viaje para salvar a su amado hermano, y de paso al mundo. A nivel historia estamos ante un relato que me gusta definir como multinivel, y te preguntarás ¿qué es eso? Bueno, básicamente que dependiendo de la persona podrás notar o no ciertos elementos. Si nos vamos a lo más superficial, estamos ante una estructura narrativa muy similar a la de Caballeros del Zodiaco. Ya se la saben, secuestran a alguien, hay que ir al séptimo infierno a rescatarlo y en el camino nos encontraremos con letales enemigos. Nuestros protagonistas superarán sus límites o obtendrán un nuevo poder y así lograrán derrotar a sus rivales. Pero en un estrato más profundo encontraremos los siguientes subtemas. Empecemos con la relación entre Teppei y X, quienes en un principio no se llevan muy bien, pero conforme se van conociendo van creando cierta afinidad. Pero esta dista mucho de la amistad, ya que nuestro protagonista trata a X como un objeto más, que como un ente pensante, y es solo hasta que comprende que X es más que metal y aceite es que tendrá acceso a su verdadero poder. Al igual que X en un principio no respeta a Teppei al no ser su donador principal, pero con el tiempo y por los sacrificios de este joven forjarán una relación profunda de amistad.
Dentro del extenso mundo de Fate, una de mis entregas animadas favoritas es sin lugar a dudas Fate Apócrifa, debido a varias razones. La primera sería su excelsa animación, su potente historia, así como su profundidad narrativa, en la cual exploraremos a fondo las motivaciones de todos los personajes y veremos sus personalidades, las cuales están fuertemente influenciadas por sus contrapartes históricas, elementos que en su conjunto nos obsequian un relato único así como interesante. Pero bueno, esta historia toma lugar en una línea del tiempo alternativa a la que pudimos disfrutar en Fate Stay Night, la cual toma lugar años más tarde de la Tercera Guerra del Grial, la cual se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentamiento que terminará un tanto fuera de lo común. 62 años más tarde, una nueva guerra por el Santo Grial está a punto de desatarse entre el poderoso clan Id Millenia así como la Asociación de Magos, conocidos también como los Amos del Rojo y el Negro. Pero esta nueva guerra no será como la que conocemos, ya que su escala será mayor y muchos elementos irregulares surgirán durante ella, seres que harán que el destino de los magos y servants cambie para siempre. Uno de los elementos que más disfruté de Fate Apócrifa fue su caos narrativo, y no malentiendan la expresión, ya que lo digo como un cumplido, ya que gracias a lo caótico de su historia me generó como espectador mucha incertidumbre, así como curiosidad por lo que va a pasar, ya que la figura del protagonista en un principio es muy difusa, no sabe si los buenos son los maestros del negro o los del rojo, ya que ambos bandos se manejan entre luz y la oscuridad. En un principio apostaba por Mordred y Kairi Shisho, ya que por ejemplo la espada del rojo es encantadora y como personaje tiene un desarrollo excepcional, ya que nos va mostrando sus preocupaciones y remordimientos, lo que hace que simpaticemos rápido con él. Por su parte, su maestro es un personaje hábil y sabio con un pasado trágico, lo que le da una razón de peso para participar en esta Guerra Santa, creando en su conjunto una de las mejores parejas de esta historia. Uno de los elementos que más me atrapó de Fate Apócrifa fue lo humano que construyeron a los servants, ya que no son simplemente herramientas al servicio de sus maestros, y en consecuencia sus personalidades se fundamentan bellamente en las figuras mitológicas que inspiran. Por ejemplo, Aquiles es orgulloso, Siegfried siempre ayudará al necesitado y Vlad III de Valaquia actúa como si fuera un monarca, dando órdenes pese a ser un servant, lo que los dota de mucha personalidad, ya que no seguirán al pie de la letra las órdenes de sus maestros, si es que consideran esa conducta poco noble o contraria a sus principios. Personajes de los cuales podemos profundizar magistralmente en sus motivaciones para participar en este conflicto entre magos, un elemento que aplaudo ya que se ve que detrás del guión hubo mucho trabajo de investigación de los mitos y leyendas de cada uno de estos personajes, claro está con su debida libertad creativa tan característica de los japoneses. Hablar de la historia de Gunslinger Gear a hoy en día es complicado debido al tipo de relato que es, ya que se nos presenta oscura e introspectiva y en algunos momentos incómoda, ya que en este relato viviremos el día a día de unas jóvenes doncellas que, por decirlo de alguna manera, son rescatadas de las garras de la muerte, pero en su lugar son sometidas a un procedimiento experimental por parte del gobierno mediante el cual reciben nuevos y poderosos cuerpos, con los cuales deberán luchar por la paz de su país junto a sus fratelos, que son caballeros exmilitares o miembros de diversas organizaciones de seguridad, quienes tendrán la misión de entrenarlas en el arte de la guerra. En esta historia conoceremos a Joseph Cross, quien es reclutado por la Corporación del Bienestar Social, una organización que a la vista del público se dedica a ayudar a jóvenes quien lo han perdido todo, pero que de puertas para adentro son una rama del gobierno que lucha contra diversas amenazas terroristas, o contra todo aquel que desea desestabilizar el país, momento y lugar en el cual conoceremos a la pequeña Henrietta, quien se unirá a este escuadrón debido a una serie de desafortunados acontecimientos. Esta historia la podemos dividir en dos momentos. El primero, y en mi muy particular opinión el menos interesante, es en el que podemos ver todo el entramado de las misiones, donde se nos presentan a los villanos de turno y se nos explican los motivos políticos por los cuales deben ser eliminados. Un elemento que, si bien es necesario para el desarrollo completo de la trama, es la parte más floja, porque los fratelos son figuras estoicas que viven por y para la misión, pero donde residen todas las emociones de esta historia es alrededor de las pequeñas
pequeñas doncellas, cada una más interesante que la otra, ya que nos presentan pasados muy trágicos que te destrozan el alma, lo que hace que empatices muy rápidamente con ellas. Por ejemplo, nuestra protagonista principal sería Henrietta, una joven doncella con un carácter sereno y encantador, quien fuera víctima de un atroz suceso que la dejaría severamente lesionada en cuerpo y alma, así como también perdería a todos sus seres amados, quien recibiría un nuevo cuerpo, no sin antes borrar su mente y acondicionarla, para así empezar su nueva vida junto a Jose, quien no solo la entrenará en el arte del combate armado, sino que también fungirá como mentor, así como figura paterna, compartiendo con ella sus conocimientos y preparándola para el futuro, ya que él no solo la ve como un arma, sino que le transmite el cariño propio de un hermano o un padre. Mientras que nuestra joven doncella, al recibir un trato tan lleno de bondad a diferencia de sus compañeras, empieza a generar fuertes sentimientos hacia su mentor, los cuales no pueden ser correspondidos. Unnamed Memory es un anime raro. El otro día, navegando por mi plataforma de streaming de anime de confianza, me topé con uno que rápidamente me llamó la atención. No sé por qué, pero intuyo que su tremenda waifu tuvo algo que ver, pero no estoy seguro. Por lo cual me dispuse a verlo y sin darme cuenta de un momento a otro ya me había fumado 4 capítulos. Pero bueno, ¿de qué trata Unnamed Memory? En esta historia conoceremos al joven príncipe Oscar, del reino de Falsas, quien de muy joven fuera maldecido por una bruja, por lo cual de adulto y siguiendo una antigua leyenda se adentró en la torre de la bruja de Azur, ya que como se cuenta, aquel que logre superar las pruebas de su torre se le concederá un deseo. Por otro lado nos encontraremos con Tinasha, una hermosa bruja, la cual es considerada el ser más poderoso de estas tierras, quien desde hace mucho tiempo ha vivido en soledad en lo alto de su torre, y una vez reunidos nuestros dos protagonistas, Oscar le pedirá un deseo, solo para llevarse la no grata respuesta de que este no puede ser concedido, o al menos no de forma sencilla. No obstante, la bruja, fiel a su promesa, le asegura que romperá su maldición, pero que necesitará un poco más de tiempo. Momento el cual nuestro protagonista no se andará con rodeos y le pedirá su mano en matrimonio, y es a partir de cuando empezará su lucha por ganarse el amor de Tinasha. Esta historia mezcla la comedia, el romance, así como la acción, y en los momentos de comedia podremos ver cómo el príncipe trata de ganarse el afecto de la bruja, por lo general con poco éxito, mientras que las partes de acción se desarrollan a través de diversos conflictos que van apareciendo en el camino, como son enemigos que no solo pondrán en riesgo la seguridad de su reino, sino que también se interpondrán en su relación. Si tuviera que criticar algo a esta historia es que su progreso se siente muy apresurado, como si omitieran partes esenciales de la historia, casi como si estuviera viendo un resumen, lo que es un tanto confuso y te deja así, sin saber qué está pasando o por qué está pasando. Hablar de la historia de Tengoku Daimakyo es complicado, ya que es ese tipo de historia enigmática que capítulo a capítulo nos va revelando sus detalles así como secretos, y que al juntarlos van a construir su relato. Pero bueno, en Tengoku Daimakyo la historia la veremos segmentada en 2 momentos, y en el primero conoceremos a una pareja de jóvenes de nombre Maru y Kikuro, quienes viajan a través de un Japón devastado, ya que hace 15 años una gran catástrofe acabó con la civilización tal y como la conocemos, por lo cual su viaje estará lleno de peligros, ya que por las noches monstruosas criaturas acecharán a los sobrevivientes de la raza humana. No obstante, ese no será el mayor peligro que nuestra alegre pareja deberá de temer, ya que como suele ser habitual, el peor de los monstruos es el ser humano, quienes ahora al habitar un mundo sin reglas ni leyes dejarán salir su lado más salvaje, por lo cual nunca sabrán en quién confiar. A pesar de que a simple vista esta historia parece que va a ser un relato ameno y para toda la familia, debido principalmente a su estilo de arte, que nos presenta personajes alegres y con semblantes infantiles. Lo cierto es que esta historia tiene una trama bastante oscura y aborda temas como la naturaleza, la identidad personal y el desarrollo sexual. Nuestra pareja de protagonistas forman una dupla perfecta, ya que tienen una relación muy amena de cooperación durante su viaje, ya que se apoyan mutuamente para poder sobrevivir, pero inevitablemente Maru se enamorará de su guardiana. Pero Kikuro, nuestra protagonista, guarda un secreto que le pondrá las cosas difíciles a este muchacho, ya que pondrá a prueba su
sus sentimientos. Podría hablar más a fondo de estos personajes, sobre sus motivaciones, pero creo que decir más podría llegar a echar a perder todas las sorpresas que nos aguardan en esta historia. Pero algo sí les puedo decir, y es que ambos son más de lo que podemos ver a simple vista, y que capítulo a capítulo esta historia se va poniendo cada vez más interesante. Como decía líneas arriba, esta historia se divide en dos momentos, y en el segundo podemos disfrutar de la presencia de otros personajes que viven en una especie de escuela mientras son observados por diversos adultos con dudosas intenciones y educados por una inteligencia artificial. En este tramo de historia conoceremos a diferentes personajes como son Tokio y Mimi Hime, entre muchos otros, y en un principio durante estas secuencias la historia se torna tranquila y encorazonadora, ya que podremos ver cómo estos personajes viven su día a día sin mayor problema, ya que son jóvenes curiosos, pero conforme nos adentremos en su historia se irán revelando diversos aspectos inquietantes que te harán pensar como que algo no está bien aquí. Y al igual que en la otra trama, hablar de más podría llevarnos fácilmente al terreno de los spoilers. Pero si hay algo que debes saber es que esta historia es incluso más interesante que su contraparte, ya que muchos secretos se guardan en ella, que inevitablemente te dejarán con la boca abierta. El otro día navegando por internet me topé con un AMV de un anime de mechas que la verdad no conocía, y el cual me llamó fuertemente la atención por su gran calidad de animación, así como su soberbio diseño mecánico y su tan curioso diseño de personajes, obra que porta el nombre de 5 Star Stories. Pero bueno, ¿de qué va esta historia? En The 5 Star Stories seremos transportados a una galaxia muy lejana, en la cual durante mucho tiempo han mantenido un periodo constante de hostilidades debido al deseo expansionista del superimperio. El tiempo ha pasado y mucha de la tecnología que una vez existió se ha perdido. No obstante, los gobiernos de este sistema estelar aún son capaces de desarrollar unas armas conocidas como Mortal Head, las cuales son pilotadas por valientes guerreros quienes deben ser acompañados de unas hermosas mujeres, cuyos cuerpos son modificados para que puedan realizar complicados procesos computacionales para poder manejar tan colosales máquinas, doncellas mejor conocidas como Fátimas. Ya en el presente seguiremos las aventuras de Ladia Sub, un piloto de Motorhead con un misterioso pasado, quien acude al llamado de un viejo conocido, ya que 3 nuevas Fátimas han sido despertadas, y por ley fueron reclamadas por el señor feudal de estas tierras, para realizar un evento mejor conocido como la selección, donde cada Fátima escoge a su maestro. Pero este ser despreciable tiene un retorcido plan entre sus sucias manos, por lo cual será tarea de Sub rescatarlas, pero nuestro protagonista tiene muchos pesares que lo persiguen de su pasado, lo que complicará esta historia. El diseño mecánico de esta obra es simplemente extraordinario. Cada mech tiene un diseño único y un estilo muy elegante, como si fueran caballeros en una brillante armadura. Sus piezas mecánicas resplandecen como el sol, simplemente un trabajo de calidad. Sus diseños me recuerdan mucho al estilo de los super robots que podemos disfrutar en el anime La Visión de Scaflone. Por otro lado nos encontramos con el diseño de personajes, el cual nos presenta una dualidad. Por un lado tenemos personajes que se miran bastante estándar, mientras que otros como las Fátimas tienen una estética delicada, complementada con el uso de vestuarios retrofuturistas, y donde más destacan es en sus cabezas, que por alguna razón son demasiado grandes en comparación con sus delgados cuerpos. Son ese tipo de personajes con ojos grandes y profundos, tan característicos de los años 80. Otro diseño que es muy curioso es el de Sub, nuestro protagonista, el cual si no te avisan que es hombre ni cuenta te das, ya que tiene un diseño muy andrógino, pelo largo, cuerpo delgado y rasgos finos, elemento que dentro de la narrativa le traerá más de un problema, ya que levanta pasiones entre damas y caballeros. Y de hecho en la escena inicial, en la cual se nos introduce a este personaje por primera vez, donde interactúa con una de las pequeñas niñas, yo te juro que pensé que iban a decirle mamá. Ascendance of the Boardroom, una historia linda, encorazonadora, así como emotiva.
historia la cual nos pondrá en la piel de Mine, una pequeña doncella quien muere a una muy temprana edad, momento en el cual su cuerpo es ocupado por un alma de otro mundo, quien despierta confundida mientras contempla un techo que no conoce, y en un intento por saber más de este mundo se dará cuenta de que fue maldecida con un cuerpo débil, pero esta limitante no hará que esta joven se dé por vencida, ya que mientras tenga un libro a la mano los problemas desaparecen para ella. Pero desafortunadamente el mundo en el que reencarnó está subdesarrollado y los libros son escasos, suceso que definirá su objetivo en esta nueva vida: crear un libro, aunque eso le cueste la vida. En una primera impresión esta historia puede parecer aburrida, pero conforme va avanzando en su relato se va construyendo poco a poco y lentamente, e irán apareciendo nuevos elementos que irán complicando la trama, por lo cual podemos dividir esta historia en varias partes. En su primer arco narrativo vemos a la pequeña Mine mientras se va adaptando a su nuevo cuerpo, así como mundo, y cómo debe de sufrir su enfermedad mientras intenta lograr su meta. Momentos en los cuales irá revelando pequeñas fracciones de su conocimiento para crear objetos de la vida diaria que para los habitantes de este mundo no son muy comunes. Tecnologías que le abrirán las puertas a incursionar al mundo de los comerciantes, contactos gracias a los cuales podrá obtener los medios económicos para llevar a cabo su meta, que no es otra que crear libros. Desde un punto de vista muy personal, este segundo arco es de mis favoritos, ya que cuenta con una fuerte carga de tensión narrativa y aprenderemos de una manera muy orgánica cómo funciona este mundo, además de que constantemente se nos dan pequeñas lecciones de historia de la comunicación escrita, lo que lo hace aún más interesante. Mientras que para su tercer arco, nuestra pequeña protagonista por diversos motivos se ve involucrada con las autoridades eclesiásticas de su reino, lo que inevitablemente modificará sustancialmente el estilo de esta historia, la cual pasará a tener un estilo más enfocado en el drama y se centrará en temas políticos y conspiraciones, temas que si bien son muy interesantes, personalmente hubiera preferido que se hubieran enfocado en todo el entramado comercial de su mundo. Si bien desde muy temprano en la historia se nos introduce la existencia de la magia, es en su tercer arco donde por fin la podemos ver en todo su esplendor, presentándonos batallas mágicas muy llamativas, claro está, sin llegar a ser una historia centrada en la acción, creando en su conjunto una historia interesante, llamativa, sólida y sobre todo muy emotiva. En cuanto a su animación, esta cuenta con una calidad buena, que nos presenta personajes bien dibujados y fluidos, la cual mezcla una paleta de colores mixta, una oscura para representar los barrios bajos de este mundo y una más colorida para la clase alta. Dentro del mundo del anime, Scaflone es una de las series más icónicas que jamás haya existido, y esto se debe a múltiples factores como son su poderosa música, su magistral animación, su fantástica historia, así como sus potentes escenas de combate. Pero bueno, ¿de qué trata la visión de Scaflón? Historia en la cual conoceremos a una joven doncella de nombre Hitomi, que un día como cualquier otro frente a ella aparece un misterioso joven quien lucha gallardamente contra un poderoso dragón, y momentos antes de que este mate a Van, Hitomi tiene una terrible visión de su inevitable muerte, y gracias a ello Van logra salir victorioso, momento en el cual un pilar de luz baña a ambos jóvenes, teletransportándolos así a otro mundo, tierras mejor conocidas como Gaia, el hogar de Van, quien para sorpresa de Hitomi resulta ser un príncipe quien al derrotar a aquel dragón se ha ganado el derecho de reinar estas tierras, así como el honor de pilotear una arma ancestral mejor conocida como Scaflone, junto con la cual luchará por el futuro de su reino así como de sus seres amados. La historia de Scaflone la podríamos dividir en dos momentos, los tramos de Van y los segmentos de Hitomi. En los de Van podremos disfrutar de una historia fantástica, repleta de violencia gracias a las peleas de los Gainmelets. ¿Y qué tan grandes son estas peleas? Miren, me voy a atrever a decir lo siguiente: la primera pelea del Scaflone es una de las secuencias animadas más épicas jamás creadas, y no solo por su tremenda calidad de animación, sino que la música que lo acompaña es una pieza de arte, y creo que los que están viendo este video y ya vieron esta escena no me dejarán mentir al decir que cuando vemos esa escena, la emoción se apodera de nuestro cuerpo. Por otro lado, la historia de Hitomi nos presenta una narrativa más enfocada en el romance, la que si bien es muy interesante, sí lastra mucho el ritmo de esta historia, básicamente porque no es un buen relato de amor, ya que Hitomi siempre está cambiando de interés amoroso. Vamos Hitomi, ya decídete por uno.
En la visión de Scaflone, todos sus apartados son soberbios: el diseño de personajes, la historia, su mundo, pero de entre todos ellos hay uno que sobrepasa a todos los demás, y este es sin lugar a dudas la música, que es simplemente magistral, y dentro de su voz hay una que gobierna sobre todas las demás, y no podría ser otra que Dance of Course, la cual cada vez que la escucho me retuerzo de punta a punta de la epicidad que transmite. Oz, que fue elaborado por Yoko Kanno y Hajime Mizoguchi, quienes compusieron y produjeron los temas musicales de la obra, así como la música de fondo, incorporando una gran variedad de estilos, incluyendo música contemporánea, clásica y cantos gregorianos, logrando así una experiencia única. Dentro del mundo del anime podemos encontrar un sinfín de obras de muchos colores y sabores, pero como en toda industria, de vez en cuando nos podemos topar con verdaderas obras de arte, como es el caso de Tenshi no Tamago, una obra que podríamos catalogar como cine de culto. Simplemente es arte, ya que nos ofrece una historia con un mensaje complejo, así como una narrativa diferente, que escena con escena nos va adentrando en su historia y que a su vez nos deja con muchas dudas sobre su mensaje, así como las intenciones de su creador, dejando la interpretación en manos del espectador. En Tenshi no Tamago seremos transportados a un mundo de ensueño o tal vez de pesadilla, en el cual conoceremos a una pequeña señorita que despierta junto a un huevo, con el cual viajará a través de páramos desolados protegiéndolos sin saber por qué, mientras lucha por sobrevivir, hasta el momento en el que cruza su camino con un joven misterioso, del cual no confía plenamente. El núcleo de la historia radica en el contenido del huevo, en el cual aparentemente reside un ángel, y nos mantendrá constantemente en la incertidumbre de que si en algún momento veremos realmente el contenido, así como la preocupación sobre el extraño y sospechoso hombre que la persigue. Uno de los elementos más llamativos de Tenshi no Tamago es que esta obra casi no tiene diálogos, por lo cual serán tus ojos los que deberán descifrar todos los simbolismos que nos proporciona. Todo finamente acompañado de escenarios maravillosos, sacados de las más retorcidas pesadillas, ya que el viaje de esta pequeña la llevará a través de paisajes apocalípticos fuera de este mundo, así como también ciudades desoladas donde reina la oscuridad, las cuales en algún momento debieron ser capitales humanas hermosas, repletas de personas que vivían su día a día felizmente, pero ahora bajo la sutil sombra de la oscuridad transmiten el más primigenio miedo. La música en Tenshi no Tamago es otro de sus pilares, ya que con sus inquietantes ritmos nos transporta a la oscuridad absoluta, y creo que si mis pesadillas tuvieran un soundtrack sería este. Son piezas musicales que transmiten soledad, desesperación e incertidumbre, perfectas para manifestar el fin del mundo. Piezas creadas por el compositor japonés Yoshihiro Kanno. Got It Made Hana no Utame nos cuenta la historia de un mundo dividido en colonias, de nombre Carmine, y en una de ellas habita una pequeña aldea, un grupo de poderosas mujeres cantantes, quienes heredan el conocimiento y poder de sus predecesoras, quienes desafortunadamente viven bajo el gobierno opresor de la Liga Interplanetaria. Momento y lugar en el cual conoceremos a Beijing Aljele, una joven señorita quien recientemente ha renacido como una Suntress, por lo cual deberá iniciar un peregrinaje a través de su planeta, lo que la llevará a conocer al orgulloso y arrogante príncipe Trualon, quien durante este viaje aprenderá a apreciar la naturaleza y se enamorará de la joven, por lo cual ahora deberá protegerla con todo su ser, a pesar de que ello signifique poner al universo en su contra. Y eso es todo lo que sabemos sobre esta enigmática historia, ya que a pesar de haberse estrenado durante el año 2012, esta no se encuentra disponible para ver de ninguna forma, ya sea en algún servicio de streaming, DVD, Blu-ray, y te preguntarás por qué. Bueno, esto se debe a que su autor Mamoru Nagano considera que su obra no debe emitirse en ningún otro lugar que no sea una sala de cine, y claro está, no cualquier sala de cine, sino que una que cumpla con sus especificaciones. El proyecto de Got It Made fue oficialmente anunciado durante el año 2006 mediante su página web, así como la icónica revista New Type, y se dice que tuvo un proceso de producción bastante largo y caótico, ya que al menos en alguna ocasión se reinició la producción para cambiar nombres y elementos del mundo para que estos cuadraran con el universo que Nagano estaba construyendo en su manga. Got It Made en un principio se había conceptualizado para ser una película
con una duración de 30 minutos, pero poco a poco esta se fue extendiendo hasta llegar a tener una duración de 70 minutos. Saga of Tanya Devil nos transportará a un mundo muy similar al nuestro, en el cual conoceremos a un hombre un tanto peculiar, quien vive su vida de una manera muy rigurosa, guiando su comportamiento basándose en la lógica, volviéndose para quienes lo rodean una persona poco amigable, lo que lo ha llevado a ganarse el desprecio de más de uno, y debido a ello encontrará su inevitable fin, momento en el cual una divinidad le ofrece un peculiar trato, el cual rechaza. No obstante, este ser de infinitas posibilidades lo castiga, obligándolo a renacer en un mundo de eterno conflicto, en el cual deberá de sufrir hasta que se vea obligado a reconocer a su divinidad. Ya en su nuevo mundo, nuestro protagonista ahora porta el nombre de Tanya Bond de Gurechav, una joven huérfana que nace con intensos poderes mágicos, por lo cual será enlistada en el ejército de su país, en el cual irá escalando puestos gracias a su gran inteligencia, así como su brutalidad en combate. Como podrán notar por las imágenes de fondo, Saga of Tanya Devil se inspira para crear su mundo en una curiosa mezcla de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aderezado con elementos de fantasía, como es la magia, para contarnos así de una manera muy peculiar los horrores de la guerra. Pero hablemos de nuestra protagonista, Tanya Bond de Gurechav. Cómo me gusta decir su nombre, la cual en los primeros compases de esta historia nos presentará un carácter bastante intenso y misericorde e implacable con sus subordinados, y en el campo de batalla hace gala de una gran habilidad, dejando humillados a todos sus rivales de manera espectacular. Pero también en algunos momentos podremos verla vulnerable, ya que ella busca a cualquier costo vivir una vida pacífica, creando así una dualidad conceptual muy divertida, al ver a alguien tan pequeña con unas conductas no tan propias para alguien de su edad, siendo por ejemplo una de mis escenas favoritas cuando avisa a sus enemigos que va a desatar el caos sobre su ciudad, todo con un tono de voz tierno y encantador, lo que causa que sus rivales crean que es una especie de broma, lo que hará que su destino esté más que sellado. Otro aspecto de mención del anime Saga of Tanya Devil es su animación, la cual es divina, traída a nosotros por el estudio Nut, quien nos ofrece secuencias de combate muy bien elaboradas y que a pesar del frenesí de los momentos no se distorsionan para nada, además de que las escenas aéreas son excepcionales, presentándonos unos movimientos finos en cada frame. Un elemento que personalmente me sorprendió bastante de esta obra fue su apartado sonoro, ya que los sonidos de las armas y las explosiones son verdaderamente sobresalientes, un deleite auditivo, y la verdad no recuerdo ningún otro anime en el cual este elemento esté tan bien trabajado, y debo decir que este gran detalle lleva completamente a otro nivel esta experiencia. The World God Only Knows es un anime muy divertido y aunque no lo parezca es bastante profundo, obra que disfruté hace mucho pero que recientemente volví a ver, y la verdad yo lo recordaba con mucho cariño por su divertida historia, pero en una segunda lectura lo redescubrí como una historia bastante más interesante de lo que recordaba. Pero bueno, ¿de qué trata? The World God Only Knows nos presenta a Keima Katsuragi, un joven gamer quien no siente ningún interés por el mundo que lo rodea, por lo cual se sumerge en cuerpo y alma en el mundo de los videojuegos, pero no cualquier tipo de videojuegos, sino que él se especializa en los galge, o como también son conocidos, videojuegos de citas, llegando él a presentar tal maestría como videojugador que en internet empezó a ser conocido como el dios de las conquistas. Pero mientras tanto en el infierno almas viles han escapado, las cuales se refugiarán en los cuerpos de distintas mujeres quienes tengan un vacío en su corazón, por lo cual se organiza a un escuadrón de demonio de élite, quienes deberán de hacer un contrato con un humano para capturar a estas almas, para así salvar a las señoritas y de paso al mundo. Y por caprichos del destino nuestro protagonista es elegido, ya que a él no hay una sola mujer que se le resista. Bueno, al menos ninguna mujer 2D, por lo cual así él junto a Ellie, un alegre pero torpe demonio, emprenderán una aventura repleta de amor y videojuegos. Keima Katsuragi como personaje es bastante interesante, ya que como persona es capaz de ver a detalle dentro del alma de las personas, aunque a su vez es un hombre frío y en ocasiones grosero, pero conforme se va envolviendo en las conquistas irá aprendiendo a apreciar a las personas
personas reales. Por ejemplo, con Ayumi, su primera conquista, quien es una persona alegre y atlética, es ese tipo de persona que nunca sospecharíamos que guarda temor o duda dentro de su corazón, pero Keima logra ver eso y decide apoyarla en su momento de más necesidad, para así ganar su corazón y salvarla. Mecánica que utilizará con casi todas las protagonistas de esta serie, salvo con varias señoritas con las que tendrá que ponerse bastante creativo. Más allá de todo el asunto del romance y las capturas, en The War God Only Knows nos encontramos con muchas referencias al mundo de los videojuegos en todos los capítulos, pero hay un par que me gustan bastante, como por ejemplo el capítulo 12 titulado Más que un dios, menos que un humano, en el cual se hace una ligera pero concisa crítica al estado de la industria de los videojuegos, ya que día a día salen demasiados videojuegos, pero nuestro tiempo así como nuestro dinero es limitado, por lo cual cuando tenemos un día libre de trabajo, escuela o familia es inevitable encerrarnos todo el día para darle al gaming duro contra el muro, configurando así un capítulo extremadamente divertido en el cual también podemos disfrutar de la clásica escena del modo Dios, donde podemos verlo acabar con muchos videojuegos a la vez. Este héroe es demasiado cauteloso para mí. Es un anime fenomenal que solo podría definir como divertido, épico, hilarante, así como emotivo. Pero bueno, en esta historia conoceremos a una hermosa diosa de nombre Restarte, a quien se le encomienda la labor de salvar un mundo asediado por el mal. Y todo normal hasta ahí, pero el mundo en cuestión está catalogado como un nivel de dificultad de rango S, una tarea no a la altura de cualquiera, por lo cual en un acto del destino invocará a Seiya, un héroe bastante especial, junto con el cual deberán salvar este caótico mundo. Y tú dirás que esto te suena bastante estándar, ¿no? Bueno, pues sí, pero en TUE cada personaje es, como decirlo, muy especial, muy particular. Y empecemos por Restarte, que es una diosa novata que a simple vista parece ser una dama elegante y refinada, pero detrás de esa cordial apariencia se esconde una diosa muy lujuriosa, que perderá rápidamente el control en presencia de nuestro galán protagonista. No obstante, es ese tipo de persona que hará cualquier cosa por sus amigos. Seiya por su parte es un hombre frío y extremadamente cauteloso, quien no comenzará su misión hasta no estar perfectamente preparado, llevando este elemento a transformar a esta historia en una comedia estrafalariamente divertida, al ver el grado de cautela de nuestro protagonista, quien es capaz de comprar 100 objetos de curación, así como 2 piezas de armadura por si se le daña alguna, conducta con la cual más de un gamer se identificará. Y si bien en un sentido más estricto esta historia es una comedia, conforme van pasando los capítulos vamos a ir descubriendo ciertos detalles que la dotarán de una mayor profundidad narrativa. Los personajes se irán construyendo poco a poco y comprenderemos el origen detrás del comportamiento obsesivo compulsivo de nuestro protagonista, configurándose así una historia magistralmente escrita, aunque en un principio no lo parezca. After the Rain es un anime hermoso, con el cual me topé hace unos días y fui inmediatamente atrapado por su historia, en la cual se nos cuenta la historia de la joven Akira Tachibana, una señorita quien está pasando por un mal momento en su vida, ya que debido a una lesión se ve forzada a abandonar lo que más ama en la vida, el atletismo, momento en el cual cruzará su camino con Masami Kondo, un hombre ordinario, y juntos emprenderán un emotivo viaje de autodescubrimiento así como amor. La premisa básica con la cual se nos presenta After the Rain es el amor prohibido, ya que la diferencia de edades es bastante amplia entre nuestros protagonistas, por lo cual las cosas se complican bastante, ya que nuestro protagonista conoce su lugar en el mundo y no cede ante la seducción constante de la joven. Bueno, pues por obvias razones, pero conforme vamos avanzando en este anime iremos descubriendo aún más subtramas que enriquecen más y más esta ya de por sí hermosa historia. Una historia es tan buena como lo son sus personajes, y bueno, en After the Rain nos encontramos con buenos ejemplos. Empecemos con nuestra protagonista Akira Tachibana, quien después de perder su objetivo en la vida entra en una profunda depresión, por lo cual el tiempo que le dedicaba a entrenar ahora lo ocupa para deambular
deambular sin rumbo hasta que el destino la lleva a un pequeño restaurante en el cual se topará con Masami Kondo, quien le brindará un pequeño rayo de esperanza en el momento que más lo necesitaba, el cual le permitirá ver más allá de sus problemas. Por otro lado, After the Rain nos presenta a Masami Kondo, un hombre aparentemente simple quien a sus ya 45 años siente que la vida no le puede ofrecer nada nuevo, quien piensa que si en algún momento pudo triunfar, ese momento ya pasó, por lo cual debido a sus errores del pasado se castiga a sí mismo, cerrándose cualquier camino hacia la felicidad. Pero debido a la casualidad, ya al cruzar su camino con Akira no solo recordará lo que es ser amado, sino que también dejará atrás sus ataduras mentales y descubrirá que nunca es tarde para hacer lo que amamos, configurándose así una relación que pocas veces he podido ver en el anime, en el cual ambos personajes se retroalimentan y su sola presencia los ayuda a mejorar como personas. A pesar de que Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury tiene ya bastante rato que terminó su emisión, yo no la había terminado, ya que la primera temporada me había resultado bastante mediocre, pero como fan de Gundam con más de 20 años siguiendo la saga, tenía que terminar de verla, y si bien la logré ver al completo, debo decir que La Bruja de Mercurio es la peor serie de la franquicia Gundam que he visto. Pero no es un mal anime, y te preguntarás por qué. Bueno, básicamente porque es extremadamente predecible y cobarde a la hora de contar su historia. Pero bueno, mejor vamos por partes. Gundam The Witch from Mercury nos cuenta la historia de Suletta Mercury, una joven mercuriana que es transferida a la escuela Asticacia, donde espera tener una vida pacífica, repleta de amistad y, ¿por qué no?, un apasionado romance. Pero el destino le tiene preparado un camino diferente, ya que ella es el piloto del Gundam Aerial, junto con el cual se verá envuelta en una serie de conflictos entre corporaciones armamentísticas quienes controlan el destino del mundo. Gundam The Witch from Mercury es ese tipo de historia que, si bien tiene un personaje central, también cuenta con múltiples subtramas que se van desarrollando al mismo tiempo, las cuales al final se unirán para crear así una sola historia. Pero más importante, también cuenta con otros personajes centrales que guiarán el desarrollo de esta historia. Por ejemplo, Miorine Rembrandt, la joven heredera del presidente del Benedict Group, la cual es usada por su padre como medio para tener el control dentro de su facción, ya que ella es apostada en duelos de Mobile Suits, y solo aquel que no sea derrotado podrá ser el líder del grupo, así como desposar a la joven en matrimonio, situación que hace que Miorine odie a su padre e intente escapar de él, lo que la llevará inevitablemente a cruzar su camino con Suletta, y juntas intentarán escapar del destino decidido por sus padres.